contemplen la colocación dun prau artificial nas instalaciones deportivas nel Naranco, Oviedo, que son de titularidad del Principado de Asturias, onde xueguen y entrenen los equipos masculino y femenín del Real Oviedo Rugby y hay una escuela deportiva para niños y paneñes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Como sabe, en los últimos años se ha abordado la situación de estas instalaciones que, como bien dice usted, son propiedad del Principado de Asturias, tanto por las necesidades de su mantenimiento como su uso y cesión. En el año 2018 se alcanzó un principio de acuerdo en el que se contemplaba precisamente la financiación a partes iguales entre la Consejería y el Ayuntamiento del cambio de césped del campo de rugby en el ejercicio para el ejercicio 19. Acuerdo que no se llegó a realizar, pese a la intención de la Dirección General de Deporte de agilizar los trámites. En todo caso, y con el fin de buscar una solución, recientemente desde la Consejería hemos mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Oviedo para regularizar y normalizar la titularidad de las instalaciones, así como recuperar un acuerdo que, como le digo, ya había existido, y bien sabe usted, en el año 2019, en donde existía un compromiso de inversión por parte de ambas administraciones que podría permitir dar una solución definitiva. Para ello, se formará un grupo de trabajo formado por técnicos y técnicas de ambas administraciones, se revisará y actualizará la inversión necesaria para el adecentamiento del césped y las necesidades existentes, y que será el paso previo a la formalización, esperemos, del acuerdo y convenio de cesión. Como bien dice, consellera, el Gobierno asturiano tiene la titularidad, o el Principado de Asturias, mejor, no más que el Gobierno, tiene la titularidad de unas instalaciones deportivas en el Naranco Oviedo, que además son sede del Club de Fútbol y del Club de Rugby, ¿no? El Real Oviedo Rugby. Un club que está y sitúas en esas instalaciones sus actividades deportivas y que lo falla en precario. Actividades deportivas del Real Oviedo Rugby que hay que poner en riba de la mesa son destacadas importantes, ¿no? Estamos hablando de una escuela deportiva con más de 230 fiches, que tiene categoría senior A, senior B, femenino. Estamos hablando de un club que tiene más de 300 socios y socias y que tiene una escuela de niños, paneños y neñes entre 6 y 18 años que tienen aproximadamente 150 personas usuarias, ¿no? Por lo tanto, ya importantísimo el ámbito deportivo, pero también el ámbito de potenciación de esa socialización y el deporte entre los mozos y moces, y además que lo fae también con equipos para deporte de varones y de mujeres, ¿no? A lo largo de los años, como bien dice usted, consellera, realizáronse distintas actuaciones en las instalaciones por parte del Concello de Oviedo y del Gobierno de Asturias sin que se resolvieran definitivamente los graves defectos de la instalación, que puede decirse son precarias e incluso en algunos casos indignes para un club que mueve a tanta gente, ¿no? En el año 2018 avanzóse en un acuerdo entre ambas administraciones con miras de desear los campos al Concello de Oviedo, un acuerdo que comprometía distintas actuaciones entre las que se topaba la instalación de un prau artificial en el campo de rugby que garantizara un espacio digno para entrenamientos y competiciones, evitando la lamentable situación de un campo enllamorgado y impracticable que ya de sobra conocida por todo el mundo, ¿no? En el corto plazo, la necesidad de dotar de un prau artificial es urgente para la supervivencia del club de rugby, con serias dificultades para garantizar los entrenamientos y además con la posibilidad de que la Federación suspenda la competición por estado del prau, ¿no? Por lo tanto, señora consellera, es muy importante saber si están contemplando la inversión de esta dotación y es importante saber qué planes tiene el Gobierno de Asturias al respecto de estas instalaciones, que son, al fin y al cabo, de la titularidad. Evidentemente, entendiendo que las instalaciones son autonómicas, el Concello de Oviedo también asumió parte de la su responsabilidad en el momento que, bajo el mandato, quiero recordar, de Gabino Lorenzo del Partido Popular, construyó un campo de rugby en aquellos terrenos pese a no tener la titularidad. Y exacto, y parece que así lo confirma usted, que tienen contactos con el Concello de Oviedo para tratar las responsabilidades de cada administración sobre estas instalaciones. Evidentemente, la necesidad de sustituir ese prau de hierba natural por uno de artificial es urgente, insisto, y es algo que depende de lo que dependen la posibilidad de entrenamientos y competiciones. Por lo tanto, consellera, lo que proponemos es que, al margen de la firma de un convenio que regule la posible cesión de las instalaciones, lo que planteamos es que ambas dos administraciones acuerden la sustitución del prau por hierba artificial con una intervención participada. Y por último, y termino con esto, consellera, la pregunta definitiva es ¿cuándo tienen previsto
hacer esos estudios técnicos y la revisión previa de las instalaciones? ¿Qué tiempos están manejando para resolver el problema? Realmente las personas usuarias y que tienen responsabilidades en el Club Rugby Oviedo tienen una profunda preocupación, quieren seguir desarrollando y fortaleciendo esa escuela de formación deportiva y quieren seguir con los equipos. Consellera, muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Palacios. Entiendo perfectamente esa preocupación de los usuarios de estas instalaciones. Como usted bien señalaba en su pregunta, creo que es importante señalar que, efectivamente, los terrenos de estas instalaciones son titularidad del Gobierno del Principado de Asturias. Sin embargo, tanto la construcción así como las labores de mantenimiento del campo fueron abordadas por el Ayuntamiento de Oviedo, cuyo alcalde lo inauguró el 26 de septiembre de 1998. Desde el año 92, ambas administraciones han venido tratando de llegar a un acuerdo de cesión, por lo tanto, hablamos de décadas ya, de las instalaciones y a favor del Ayuntamiento de Oviedo, dado que su utilización es meramente local y con clara vocación municipal y que a día de hoy dan cobertura exclusiva a la actividad de 2 clubes de la ciudad de Oviedo que lo ocupan en precario. El 26 de marzo de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo acordó instar al Gobierno del Principado de Asturias para que asumiera y ejecutara las obras de la escollera y el colector, así como las obras de construcción de un nuevo depósito de agua y los cambios necesarios en calderas y tuberías. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometía a asumir y ejecutar las obras de impermeabilización de la tribuna. Y, por último, solicitaban a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias firmar, una vez finalizadas las citadas obras, un convenio de cesión a favor del Ayuntamiento de Oviedo para normalizar y regularizar la titularidad. Pues bien, todas las obras comprometidas en dicho acuerdo por parte del Principado se ejecutaron, pero no se formalizó la cesión de la instalación. Como consecuencia de este cúmulo de situaciones y con el ánimo de buscar una solución, en febrero del año 2018, el por entonces alcalde de Oviedo, Wenceslao López, alcanza un principio de acuerdo con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, que se sustancia en 2 puntos clave. El Ayuntamiento de Oviedo sería cargo de la cesión y mantenimiento del complejo deportivo, aparcamientos, pista deportiva de uso múltiple, campo de fútbol y campo de rugby. La Consejería y el Ayuntamiento financiarían a partes iguales el cambio de césped del campo de rugby en el ejercicio de 2019. Por ese motivo, en el año 2019, la Dirección General de Deportes contaba en su presupuesto con una subvención nominativa al Ayuntamiento de Oviedo de 200.000 euros para el cambio de césped del campo de rugby. En octubre del mismo año, la Directora General de Deportes convocó una reunión con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo con la voluntad de agilizar los trámites y cumplir con el acuerdo. Tras esa reunión, el Ayuntamiento de Oviedo decidió modificar los planes de su presupuesto y no se encontró una solución a esta cuestión. Recientemente hemos mantenido, es cierto, una primera reunión con el actual excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Cantelli, y la concejala de Políticas Sociales y Deportes, María Concepción Méndez. Desde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes se reiteró en esa reunión la voluntad y predisposición de encontrar una solución y llegar a un acuerdo para la cesión de las instalaciones al Ayuntamiento de Oviedo, dado que su utilización es inequívocamente municipal y que a día de hoy dan cobertura en exclusiva a la actividad de los clubes de la ciudad de Oviedo que lo ocupan en precario. Es por ello que entendemos que debería gestionarse para más eficacia desde la Administración pública más próxima a los usuarios de dichos servicios, es decir, desde el propio Ayuntamiento. Como le indicaba, el compromiso que se ha adoptado con el Ayuntamiento de Oviedo no es otro que encontrar la solución definitiva para que se regularice y normalice la titularidad de las instalaciones, así como recuperar un acuerdo, el del 2019, en donde existía un compromiso de inversión por parte de ambas administraciones que permita dar una solución definitiva.